poco raro en ambiente y de mirar por ambos lados. Primero que saber, ¿cuántos de ustedes, por favor, levanten la mano, están en ciencias básicas? Estamos mitad. Podemos tocar ambos temas, tanto básicos como clínicos. Bueno, mi nombre es Álvaro Taipe, soy egresado de la San Martín. Actualmente laboro en el Centro de Excelencia de Enfermedades Crónicas, en la Cayetano. Y el objetivo de esta sesión, que no creo que dure 3 horas, para menos, es darles algunas herramientas básicas para que ustedes no se dejen engañar o sepan por lo menos cómo hacer una pequeña búsqueda crítica de información. Por ejemplo, hoy en día estamos aún con mucho de esto, ¿no? Hay bastante información pululando por los medios que no sabemos si es cierta, si no lo es, y con la currícula memorística que a veces nos imponen, tampoco sabemos cómo afrontar esto, cómo buscar información y decidir si es que es cierto o no. Por ejemplo, esta es una de las últimas modas, la de terapia con imanes, lo que tiene el nombre de, claro, se llama terapia con imanes, una medicina alternativa que está pegando mucho y que muchos aseguran que cura diabetes, ébola y otras cosas más. Ante cuestiones como estas, ¿dónde realizan ustedes una búsqueda para ver si esto es cierto o no? Mejor dicho, ¿qué buscadores conocen? Bueno, págame. ¿Algo más? Google, pues. Y se acabó el mundo, ¿no? Bueno, para eso estamos acá. Ahora, enfocado en no vamos a buscar cualquier tipo de información, ¿no? Si quieren leer para un examen, obviamente buscar artículos muy especializados no les va a servir para nada. Para leer un examen tienen que leer libros, revisiones, hay algunos artículos que se conocen como revisiones, que ahora vamos a ver, o guías de práctica clínica para los que ya están en la parte clínica. Para el manejo de un paciente tiene que ser otra búsqueda. Ya no solamente guías de práctica clínica, sino también por lo menos revisiones sistemáticas y metaanálisis. Ahora vamos a ver qué es esto. Y esto es para la parte de investigación. Para investigación, tú cuando redactas quieres poner datos particulares. Y para hacer esta búsqueda de datos particulares tienes que leer no solamente revisiones sistemáticas, sino también otros tipos de estudios, como ensayos clínicos. Nos vamos a abocar más a esta última parte. La parte de arriba queda para otro viernes. ¿Cuál es más allá? Hay un término bastante en boga ahora que es medicina basada en evidencias. ¿Alguien sabe qué es eso? Up to date no es una definición. La medicina basada en evidencias es un método de hacer medicina. Pero ¿cuál es su principal característica? La parte de evidencias, ¿no? Que uno antes de tomar una decisión con cualquier paciente tiene que estar consultando cuál es la última evidencia pertinente para el tema y analizar críticamente dicha evidencia, ¿no? No porque un metaanálisis es una cosa, yo voy y lo aplico alegremente con mi paciente. Tengo que ver si el análisis está bien hecho, si es que tiene alguna falla, si es que sus estudios son contundentes, el número de estudios, la parte estadística, etc. Les recomiendo mucho este manual, está libre, se llama Medicina basada en la evidencia, guías de práctica clínica, donde dan más o menos orientaciones para cómo tomar decisiones con un paciente. Siguiente. Ya, básicamente vamos a hablar de esos 6 puntos. Primero, artículos. Es un artículo científico. Siguiente. Siguiente. Ya, bueno, entonces, ya, dale más. Siguiente. Ahí nomás, ya. Entonces, actualmente el paradigma científico se basa en esto. Tenemos revistas científicas, lamentablemente porque eso tiene bastantes fallas. Tenemos revistas científicas que publican artículos científicos. Un artículo científico es un artículo que ha pasado por un proceso que se llama revisión por pares. ¿Alguien sabe lo que es eso? Es
es cuando hay alguien que es un par que revisa cada uno de los artículos. Un par, ¿quién es? Es otro investigador. O sea, yo como investigador mando mi artículo para publicar a una de estas revistas, y esa revista se lo manda a alguien que haga investigación en ese mismo tema. Y esa otra persona, que es mi par investigador, es quien va a decir si al final este artículo sale publicado o no. Este proceso de revisión por pares es el que hace a una revista científica. Si una revista no tiene este proceso, no es científica. Entonces, tenemos artículos que se publican en revistas. Estas revistas están agrupadas en lo que se llama bases de datos. Como por ejemplo Cielo, es una base bastante conocida. ¿Qué otras bases conocen? ¿No les suena ninguna otra? Bueno, PubMed no es una base, es un buscador que busca en la base que se llama Medline. Y hay muchas otras, Scopus, ISI, etc. Ahora, volviendo a los artículos científicos, pueden ser de varios tipos. Hay otros tipos, por ejemplo, acá, 3 tipos: originales, casos clínicos, cartas, etc. Lo que nos va a dar información nueva son los artículos originales. Información nueva, ¿qué significa? Información que no se tenía antes de que se haya publicado este artículo. O sea, trabajos de investigación. ¿Uno más? ¿Uno más? Hay más. El segundo punto importante es que cada revista puede estar en varias bases de datos. Por ejemplo, la revista del Instituto Nacional de Salud del Perú está no solamente en Cielo, está en Scopus, en PubMed, en Ligas, Libres, Látices, etc. Ahora, ¿por qué es importante saber que una revista está puesta en una base? Por un criterio de calidad. Si una revista no está en PubMed, significa que lamentablemente no podemos creer mucho en lo que esa revista dice, lo que pasa con la mayoría de las revistas peruanas. Por tanto, hay un paradigma ahora, como lo hemos visto antes, que es PubMed o nada. Pero vamos a ver por qué esto no es tan bueno. Siguiente. Entonces, para comenzar, ¿qué es una revista científica? Es una publicación periódica que se caracteriza por publicar artículos científicos y por tanto tiene un proceso que se llama revisión por pares. Eso tiene que quedar clarísimo. Cualquier revista que no tenga eso no es científica, es un periódico, cualquier otra cosa. ¿Qué es revisión por pares? Revisado por otro investigador. ¿Qué es un artículo científico? Un artículo publicado en una revista científica. ¿Qué es una base de datos? Son como grandes almacenes virtuales, ahora todos, que contienen revistas científicas. Pero ojo que cada revista puede estar en varias bases de datos a la vez. Un repositorio, a diferencia de una base de datos, es un lugar que te da acceso a los artículos, que no necesariamente es una base de datos. Por ejemplo, PubMed no te da acceso a casi ningún artículo libre. Te quiere cobrar por casi todo. En cambio, los repositorios sí te dan acceso. Ahora vamos a ver por eso luego. Indización es un verbo bastante conocido, que es que cuando la revista está dentro de una base de datos, dice que la revista está indizada a dicha base. Claro todo esto. Ahora, en la base, como en lo que es base de datos, como hemos visto antes, hay de toda calidad. Lo ideal es que la revista donde ustedes busquen información esté en alguna de estas bases, que son las top para ciencias de la salud. Medline, que hemos visto que es PubMed, Scopus o ISI. Lamentablemente Scopus y ISI te cobran para que busques ahí, así que no lo van a ver mucho. En cambio que PubMed no, puedes buscar libremente. Luego está Cielo, que tiene calidad intermedia, y luego todas las otras bases que tienen calidad baja, lo que se conoce como literatura revista, de arte, etc. Siguiente. Ya dejé que está ahí. Si no está acá, todo esto es literatura revista. Siguiente. Una vez más, una lista más o menos de las bases que vamos a ver. Siguiente. Y ahora, como les dije antes, hay varios tipos de artículos. Un artículo original, que es un trabajo de investigación publicado, con cierto formato, que vamos a ver, voy a decir. Es básicamente eso. Hay también lo que se llama comunicaciones cortas o originales breves. Son trabajos de investigación bien publicados, pero un poco más
más chiquitos. Hay casos clínicos, es que yo veo un caso interesante en mi hospital y lo reporto como un artículo, pero no es un trabajo de investigación y no es un original, es un caso clínico. Hay cartas al editor, yo veo que hay algo malo con alguno de los artículos publicados y mando una carta criticando eso. Son cartas. Así también hay artículos de revisión, editoriales, incluso algunas revistas publican fotografías, etc. ¿Siguiente? Ya. Y lo que tiene que quedar claro es qué es y qué no es un artículo original. Un artículo original siempre va a tener este formato que se conoce como IMRD. Aparte del título, de su resumen, debe tener introducción, métodos, resultados y conclusión. ¿Por qué es importante? Porque eso ya se ha establecido a nivel mundial. Si es que ven un estudio que presenta resultados nuevos, pero que no tiene este formato, igual no es un artículo original. Puede ser una opinión, una carta o algo más publicado. Siguiente. Ya. Así lo Perú se ha enterado, supongo. Entren ahora Asilo Perú. Entren Asilo Perú y donde dice revistas van a ver más o menos 22 revistas Asilo Perú. Pero quiero que me digan cuáles son las revistas biomédicas. Está como lista alfabética. Ya, entonces, ahí hay revistas de todo tipo, de ciencias médicas, biología, veterinaria, etc. ¿Cuáles son las revistas biomédicas que están ahí, en orden alfabético? La primera, ¿cuál es? Acta médica. Acta médica peruana. ¿Todos ahí? Sí. Ya, el siguiente. Análisis de portal, ¿qué es de las marcas? Acta médica es del colegio médico. Ya, el siguiente. Antropológica. ¿Cuál? Antropológica. Acta antropológica. ¿Qué es de antropología? No es de horizonte médico, que es de horizonte médico. Horizonte médico. Horizonte médico, que es de acá, de San Martín. Siguiente. ¿De caso? ¿Sí? Ya, la revista de gastroenterología, que es de la Sociedad Peruana de Gastroenterología. Siguiente. Neuropsiquiátrica. Ah, ya está ahí. Ya. Esa es de la Cayetano, si no me equivoco. Ya, siguiente. Médica herediana. ¿Qué es de la Cayetano? Siguiente. Peruana de ginecología y obstetricia. Ya, ¿qué es de la Sociedad Peruana de Ginecología y Obstetricia? Buena revista. Y medicina experimental y salud pública. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. Son las 8. No he cambiado nada. De esas 8, solamente 2 están en papel. ¿Saben por eso? La de gastroenterología y la medicina experimental y salud pública. Y de esas 2, ninguna está en ICI. Como lo dije antes, ICI es la mejor base de datos y la más confiable. O sea que Perú, como otros países como Ecuador, no tienen revistas en ICI. No, Ecuador tiene una. Perú no tiene revistas en ICI, claramente. O sea que la calidad de sus revistas todavía está variando. No hay problema. ¿Qué son las revistas científicas? ¿Qué es IMRD? Introducción, métodos, resultados y discusión. Resultados Y discusión. Es una característica de Artículo original. ya, con esto le voy a dejar. Ahora sí vamos a la segunda parte. Siguiente. Ya. Tienen que tener algo básico para entender medicina. Tienen que entender lo que es una evidencia científica. Bien, hablaba de la medicina basada en evidencias. Pero ¿qué es una evidencia? Si yo veo que un paciente con diabetes le doy metformina y mejora, ¿eso es una evidencia de que la metformina funciona? No. Veamos acá. ¿Algún médico puede tener esta pregunta? El control glicémico aumenta la sobrevida en pacientes con diabetes 2. O sea, tengo pacientes con diabetes 2. Controlar que su glucosa esté en niveles normales. ¿Hace que vivan más? ¿Sí o no? Pero yo veo en mi práctica
también indica que en algunos pacientes aumenta la sobrevida, o sea, sí vive más. En otros pacientes se mantiene y en otros pacientes disminuye, o sea que veo que vive menos de lo que yo esperaba. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar de acá? Todavía ninguna. Lo que se tiene que hacer es un estudio. Tenemos que evaluar una muestra de pacientes. Ojo, por ejemplo, 100, 200 pacientes aleatoriamente con diabetes y aplicamos técnicas estadísticas para hacer esto, esta palabra clave que es inferencia. ¿Alguien sabe qué significa inferencia? Inferir. No es deducir, es lo contrario. Pero no, sí puede ser deducir. Es cuando de una muestra yo saco un dato o una verdad, entre comillas, que va a ser también verdad para todo el mundo o para toda la población a la cual yo quiero inferir. ¿Y cómo hacemos esta inferencia? O sea, yo tengo 100 pacientes diabéticos y con el 100 funciona eso. Pero ¿cómo sé si para todos los pacientes diabéticos del mundo también funciona? Para eso tenemos este valor mágico que estadísticamente se calcula. Tenemos que calcular con un 95% de confianza, con estar seguros, con un 95% de confianza, que mi hallazgo también se va a replicar en mi población. Y para eso mis pruebas de inferencia me tienen que dar un valor de P menor a 0,05. Eso lo van a ver más cuando llegue estadística, con los que llevamos creo que nunca más lo van a ver. Pero básicamente se dice que en la literatura médica todavía estamos condenados a este P. Si el P, el resultante final, sale de 0,1, 0,2, significa que mis resultados no tienen mucho valor. Los que son más adeptos a leer sobre filosofía, léanse los libros de Karl Popper, POPPR, donde explica el porqué de esto. ¿Por qué tiene que haber un número mágico como 0,05 para realizar una inferencia? Lamentablemente eso es imperfecto, porque hay un 5% de probabilidades de que nos estemos equivocando y de que los pacientes vayan a morir, pero es lo mejor que hay ahora. Siguiente. Como dicen, gracias al internet ahora es posible estar extremadamente bien informado y completamente equivocado al mismo tiempo. Eso a ver ahora. Siguiente. Siguiente. Cuando alguien viene, por ejemplo, alguien de la típica de los laboratorios clínicos, viene para ofrecerte un nuevo fármaco, que según ellos funciona, y trae una cartillita con bastantes colores, con estudios que dicen que sí funciona. Lo que uno debería hacer en este caso es primero ser escéptico, porque hay un conflicto de intereses ahí, y segundo, buscar en qué nivel de la evidencia se encuentra el uso de ese fármaco actualmente. Vamos a apuntarlo acá. Los niveles de evidencia mundialmente reconocidos. Pero solamente quiero que se memoricen del 1A, nada más. ¿Qué dice que del 1A? Que tiene que haber al menos un metaanálisis o revisión sistemática que te diga que algo funciona. El 1B es que haya algún otro, un ensayo clínico, 2A es otro tipo de ensayos, 2B es otro tipo de estudios, y 3 y 4 ya son otras cosas. Pero bueno, a lo que voy es, si tú tienes dudas de algo, lo primero que tienes que hacer es buscar qué cosa. Análisis o revisiones sistemáticas. Pero no buscar solamente una, buscar cuáles son las últimas. Puede ser que en los últimos 10 años se han publicado 3, 4 análisis y lean todos 6. Y ahí porque unos dicen A, otros dicen B y otros dicen C. Siguiente. Les presento a un análisis. Es un artículo original porque saca datos nuevos. ¿Cómo saca datos nuevos? Pues bien, hay 10 artículos publicados sobre cierto tema, por ejemplo, sobre el uso de la acupuntura para artritis reumatoide. Hay 10 artículos publicados sobre ese tema. Lo que hace el metaanálisis es buscar los 10 y juntarlos en uno solo, con unos análisis estadísticos un poquito complejos, y sacar una sola conclusión. En este caso, la conclusión es que no hay conclusión. ¿Qué dice literalmente? Que debido a que no hay muchos estudios, los estudios son pobremente diseñados, no podemos concluir si sirven o si no sirven. Entonces, ¿tú podrías recomendarle a un paciente con artritis reumatoide que use acupuntura o no?
¿Por qué no? Si no estamos seguros si sirve o si no sirve, pero si a la computadora no le hace daño, se lo podríamos recomendar como un placebo, digamos. Ahí viene la otra parte que es medicina basada en evidencias. Ya tienes esto, pero lo usas y cómo lo usas. Actualmente sí hay países donde está dentro de las guías por la clínica usarlo, porque es un buen placebo. O sea, aunque sea muy claro que no funcione o que no haya evidencia de que funcione, como placebo sí es bueno. Ahora vamos a ver lo que es doble. Siguiente. ¿Y qué tipo de estudio es? No es un análisis. ¿Son el título? ¿Qué tipo de estudios? Double blind controlled trial style. Es un estudio controlado. Supongo que también es aleatorizado, si no me equivoco. Un estudio aleatorizado que controlado se conoce como ensayo clínico, que es el segundo nivel de evidencia. ¿Por qué es tan bueno? Porque lo que haces es, tienes pacientes con artritis y aleatoriamente dices, tú te vas para este grupo, tú te vas para este grupo. A un grupo finalmente le da acupuntura y a otro grupo le da placebo. Y según eso a veces funciona o no funciona. O sea, tú estás aleatorizando y estás manejando qué le das a cada paciente. Por eso ese es uno de los artículos más fiables que hay. Luego del análisis es lo segundo mejor. Siguiente. Y esto es la prueba. ¿Qué tipo de estudios es? Cross-sectional significa transversal y longitudinal. O sea, es un estudio observacional. Tú no le das al paciente la acupuntura del color, ni tampoco aleatorizas al paciente. Tú simplemente, luego de un tiempo, el paciente está usando lo que él quiere, le pregunta si se ha sentido bien o no usando lo que él ha usado. En este caso es una cosa, es un problema de la osteoporosis, con osteoporosis. Pero por ello no. Entonces, a ese artículo, ¿le puedes creer o no? Si hubiera un artículo así transversal que dice que la acupuntura sí sirve para osteoporosis, ¿lo usas con tu paciente o no? Y la respuesta cuando no es un sí o un no. ¿Qué haces? Tienes que buscar un metaanálisis. Y si no hay, tienes que buscar un ensayo clínico. Y si no hay, tienes que buscar más estudios de esto. Todo lo que haya, leerlos bien y recién luego sacar una conclusión. Siguiente. Ya. Una pequeña gran diferencia entre metaanálisis y revisión sistemática. Una revisión sistemática es cuando tú tienes una pregunta, por ejemplo la que hemos visto antes, la acupuntura sirve para la artritis, y haces una búsqueda en varias bases de datos, tipo SCOP, SIS, INPAPE, y sacas todos los artículos que respondan a esa pregunta. Hacer eso se conoce como revisión sistemática, porque estás haciendo una revisión de un tema en varias bases de datos de manera sistemática, porque hay palabras clave y todo lo que vas a meter en cada base. Cuando sacas esta lista de artículos, terminas con tu revisión sistemática. El siguiente paso es un metaanálisis. Es que a esta lista de artículos le aplicas pruebas estadísticas para que te den una sola conclusión. Ya no poner cada uno de los artículos resumidos, sino dar una sola conclusión en general de todo. A esta intervención estadística se conoce como metaanálisis. Pues todo metaanálisis tiene primero una revisión sistemática. ¿Y qué era un meta? Ya, pero ¿qué era? Un ensayo clínico aleatorizado. ¿Pero qué era? ¿Qué características tiene? Se escoge un grupo de control en grupo. Son dos características básicas. Uno, que el investigador aleatoriza a los pacientes en varios grupos. Y el otro, que es el investigador el que le da a un grupo algo y otro grupo le da otra cosa. O sea, todo depende del investigador. No hay decisión por parte de los pacientes.
Pero es que también dependen muy bien los criterios críticos cuando dicen que hacen un ensayo clínico adelantado. ¿Siguiente? Búsqueda. Ahora sí, vamos a la parte buena. Siguiente. Ya hemos visto lo que es una base de datos, más o menos lo que es un repositorio. ¿Y qué es un buscador? Que no es una base de datos. Como les dije antes, por ejemplo, PubMed es un buscador y Medline es una base de datos. PubMed es un buscador que busca en la base de datos Medline. Así, cada base de datos también tiene su propio buscador. Por ejemplo, Cielo, no han visto, tiene su propio buscador, donde puedes poner tu correo de clave y te dan los resultados. Google Scholar son metabuscadores. Bueno, el último es palabra clave. Ese es tal vez lo más importante ahora. Una palabra clave es qué cosa le voy a preguntar yo al buscador y con qué palabras y con qué con esas palabras. Siguiente. Para comenzar y para dar un ejemplo vamos a ver Google Scholar. ¿Tienen todos a Google Scholar? O sea, en Google Scholar literalmente se sale con Google Scholar. Por ejemplo, yo quiero saber cuál es la prevalencia de, no sé, una enfermedad. Tuberculosis. TBC. ¿Tuberculosis? Tuberculosis. La prevalencia de tuberculosis en el mundo. Para eso tengo que usar palabra clave. ¿Qué palabra clave tengo que usar sí o sí? Tuberculosis. Tuberculosis, ya. Mundo. Prevalencia, ya. Mundo. Mundo, no sé, no creo que lo ponga. Entonces, la primera palabra va a ser tuberculosis y la segunda va a ser prevalencia en inglés. Porque eso les digo desde ahora. En español no hay casi nada bueno publicado. Siempre tienen que mostrar en inglés. Tuberculosis prevalencia. Y le va a salir con un montón de cosas que no tienen nada que ver. Revisen los primeros 3-4 títulos. ¿Tiene algo que ver con prevalencia? Tuberculosis. O se ve ahí en el pequeño texto que sale como muestra algo de la prevalencia. Primero que, miren, 84. Nos interesa saber 84 cuál ha sido la prevalencia, nada, 98, 2000, ya bueno, hace ya 16 años. ¿Por qué? Porque todos los jugadores tienen configurado mostrarse desde el más importante. Y ese es tal vez el artículo más importante porque ha sido citado por 205, o sea, ha tenido bastante impacto en la comunidad científica. Pero no es lo que nosotros buscamos. Entonces, ¿cómo hacemos para buscar los más recientes? Acá puede ser primero, o sea, mejor acá. Acá dice en cualquier momento, donde da las opciones, desde el 2017, 2015, 2012. Bueno, desde el 2012, 5 años, puede ser. Respondan bien. Prevalencia en China. Ahora sí sale algo. Un artículo de Lancet sobre prevalencia de tuberculosis, pero ¿es a nivel mundial? No, es en China. Pero bueno, ya por lo menos están saliendo cosas. Ahora, el truco acá es que la pregunta ha sido muy general. La prevalencia de tuberculosis está en los informes de la OMS, que es casi la única que recopila todo eso. Y esos informes no están en esta base de datos. Bueno, sí están, pero están como muy alejados. Entonces, ¿cómo podría desde acá conseguir ese dato? No, sí, o sea, si yo no sé, ¿dónde está? Si yo sí he hecho la OMS, la CDC, la ASHPM, etc. ¿Cómo puedo conseguirlo? Porque ese artículo de China tiene que haber citado en su introducción ese dato. Porque generalmente todos los artículos de introducción tienen que poner los datos generales. Así que si yo entro a ese artículo, muy probablemente tenga dicho dato. Rojo.
En esta columna de acá salen los artículos gratis. Y en esta columna los que le piden. Ya, nos hemos topado con una pared, ¿no? ¿Hay acá datos a nivel mundial o no? Porque aún para este artículo comienza con algo general. Lo tercero es buscar en esta última parte. Oigan, la última parte del artículo original era discusión. Y vemos los primeros párrafos para ver si es que dice algo sobre eso. ¿Sí es algo sobre eso? No, porque era solamente de China. Ahora, ¿cómo debería seguir haciendo la búsqueda? En mi recomendación es revisar los artículos que hayan visto prevalencia uno por uno hasta que encuentren un dato de la prevalencia mundial. De ahí sepan más o menos quién recopila esos datos. Esto sí más que nada como ejercicio de ver las verdades durables. Luego vamos a ver otras técnicas. Entonces, tuberculosis es la enfermedad. Prevalence es la variable que nosotros tenemos de esta enfermedad. Pero hay 4 cosas que deberíamos poner en la tabla clave. Vamos a ir adelantando. El tiempo, el espacio, la población y la variable. Entonces, tuberculosis era la población, la variable era prevalencia. Tiempo y espacio no era muy bueno ponerlo, porque si es a nivel mundial, casi nadie publica con la palabra world o a nivel mundial. Pero si fuera en un país como Perú, sí, deberíamos poner Perú. Y bueno, lo que es tiempo, como lo hemos limitado en el mismo buscador, ya no es necesario ponerlo como palabra clave. Bueno, algo más, ¿no? Ahora vamos a volver a eso. Pero lo otro que quiero discutir es el uso de los sinónimos. Por ejemplo, ¿cómo usas cáncer de cervix? Como cáncer de cervix, tumor de cervix, neoplasia de cervix, cáncer de cuello uterino, tumor de cuello uterino o neoplasia de cuello uterino. Y esos son 6 de los modelos más conocidos que tienen mucho más. ¿Cómo lo buscas? Lo buscas con todos ellos. Para saber más o menos cuál es el más usado, hay dos fuentes. Mesh en inglés y Dex en español, que son tesauros. Tesauros que significa que son diccionarios de términos médicos. Te dice cuál es el término que deberías usar cuando publicas o cuando buscas. Para ver el Mesh tenemos que entrar a PubMed. Entren a PubMed para hacerlo rápido. En esta línea de acá sale dónde quieres buscar. Como dijimos, PubMed tiene varias bases de datos y otros servicios más. Así que aquí buscan Mesh. M-E-S-H. Pues después el término que queríamos buscar, cáncer de cervix. En inglés, ¿cómo es cáncer de cervix? Cáncer de cervix. Más rápido que apurado. Y nos sale esta página. El término, entonces, formal es este de acá. Uterine cervical neoplasia. Entonces, ¿qué dice eso? Que todos los artículos sobre cáncer de cervix deberían ser publicados con dicho nombre. Que obviamente es fácil, porque nadie va a poner ese nombre tan feo.
en un artículo se ve feo y a veces la gente ni lo entiende. Entonces, mesh te da también sinónimos. Más abajo. Mesh te dice, pero bueno, cada persona publica diferente, así que los sinónimos que hemos podido recolectar en PubMed son estos. Ahora, la pregunta es con cuál de esos buscas, porque con cada uno de esos te buscas vas a tener diferentes resultados. Lamentablemente no hay una opción, no hay nada que te diga cuál sería más resultados que los otros. La cosa es que cojas por lo menos 4 o 5 de estos y busques con ellos para ver qué es lo que te sale. Y el truco básico es busca leyendo. Una vez que leas los artículos vas a saber cuál es el término que más usas. Antes de que leas nada no vas a saber eso. Entonces, coger términos, buscar y leer. Y con eso puedes ajustar tus términos o incluso cambiarlos. Entonces, había Mesh y el otro era Dex. Acá, descriptores de ciencias de la salud. Y en el link segundo dice consulta al Dex. Y te da consulta por palabra. Dex es un diccionario como el Mesh, pero en español, menos potente, menos bonito, menos útil. Pero bueno, lo usan todavía. Entonces, cáncer de cervix. Colocan ahí cáncer de cervix. Cuidado. Entonces tienen que limitarse a colocar tal vez cáncer cervix. Tampoco hay nada. Cáncer cuello, uterino. Tampoco hay nada. Neoplasia. Bueno, busqué como neoplasia y el segundo salía uterine cervical neoplasia. En español, entonces, el término con el cual deberíamos referirnos al cáncer de cervix es neoplasia del cuello uterino. Okay. Igual, nadie usa, todo el mundo dice cáncer de cervix. Te da menos sinónimos, cáncer cervicotalino, cáncer de cuello uterino. Pero como ven es una herramienta de una utilidad bastante limitada. Lo uso yo solamente cuando no tengo muchos sinónimos. Pero si ya sé 2 o 3 sinónimos sobre cierto término, mejor busco los artículos, los leo y de ahí saco cuál puede y no puede ser el término de búsqueda. Entonces, básicamente, intentar con todos, y si son muchos, intenta con los que tú más creas. No hay mucha ciencia. Siguiente. Bueno, vamos a buscar palabras clave. Hay 2 tipos de preguntas muy diferentes. Una es una pregunta para un dato, que es lo que generalmente vamos a ayudar a buscar para redactar un artículo científico, por ejemplo. Necesitamos datos para comparar o para mencionar. Y otra es para responder a una pregunta clínica, o sea, ante un paciente. Le pongo los dos porque tienen bastante diferencia. Un dato, por ejemplo, quiero saber la prevalencia de diabetes en Estados Unidos o la mortalidad que causa diabetes en el mundo. Lo busco con esas 4 palabras clave. Cuando quiero responder a una pregunta clínica, por ejemplo, quiero saber si hay una enfermedad que se llama forunculosis recurrente, que es que te salen unas infecciones del folículo piloso recurrentemente, a cada rato. Ese tipo de enfermedades tengo que dar una profilaxis antibiótica, o sea, les tengo que dar antibióticos para que no me salga, aunque esté sano o no. Esa es una pregunta clínica y eso se responde con un algoritmo de palabra clave que se conoce como PICO. Pero vamos a ver. Primero antes, buscando un dato. Si yo quiero buscar la mortalidad de diabetes en el mundo, ¿cuál es mi tiempo? El más actual. Así que solamente lo limito por los últimos 5 años generalmente de búsqueda. ¿Cuál es el espacio? Como no es en un país, es
en el mundo, ¿no? ¿Cuál es la población? Personas con diabetes. ¿Y cuál es la variable? Prevalencia. Entonces justo, prevalencia, diabetes, y si quiero le pongo la palabra mundo, como personas. O bueno, mortalidad también. Ahora vamos a hacer unos ejercicios con esto. Siguiente. Ya. Esto sí les tiene que quedar un poco claro lo que es responder una pregunta con el método PICO. Cada letra significa algo. La P es población o paciente, la I es intervención, la C es control y la O es outcome o desenlace. Por ejemplo, en la pregunta que habíamos tenido antes es que para la foliculosis recurrente debemos crear antibióticos profilácticos o no. La población son personas con foliculosis recurrente. La intervención son antibióticos profilácticos, o sea, le doy o no le doy. El control es no tratamiento. A veces quiero comparar una cosa con otra. En este caso solamente quiero comparar darle o no darle. Y la otra es reducción en la recurrencia de la foliculosis. Ya tengo el tipo. En mi cuadro de búsqueda debería poner todo esto para que me salgan los artículos que yo quiero. Siguiente. Esta pregunta dice, en los varones hacerse una mastectomía incrementa el riesgo de cáncer testicular. Es una pregunta que se puede responder con una metodología PICO. La P, ¿qué sería? Bueno, vamos a ver, a lo que se les hace esa una mastectomía. Ahí. La I sería mastectomía. Es a los que se les hace comparado con quienes. Entonces, la C. La C es a los que no se les hace. Y la O. El outcome que estamos buscando o el desenlace es cáncer testicular. Y esta última, en los niños nacidos prematuramente, comparado con aquellos nacidos a tiempo, ¿cuál es la prevalencia de sordera? Digamos. O sea, los prematuros por los no prematuros, ¿cuál es la prevalencia de sordera? ¿Cuál es la P? Recién nacidos. Recién nacidos, ya. Ahí. Nacimiento. Prematuros, porque no es solo que tú le das ahora, es una condición con la que nace. Ya, la C. Los que no soportan. Los que nacen a tiempo y los que nacen No. la sordera. Entonces tienes que poner esas cuatro maneras clave. Entonces todo para obtener los resultados a esas preguntas. Siguiente. Una más. Está bien, ¿no? Adultos, vasectomía, no vasectomía, cáncer. Infants, prematuros, no prematuros, sordera. ¿Siguiente? Ahora, vamos a ver algunos buscadores básicos, pero hay un montón de buscadores para cada cosa. Como dice un mismo dicho, si solo conoces el martillo, mirarás todo como si fuera un clavo. O sea, mientras más conozcas, vas a tener más oportunidades de encontrar nuevas cosas. Pero solamente conoces con lo que nos estamos quedando acá, vas a estar todavía limitado. Vamos a ver Cochrane, Bartlett, Scholar, Google. ¿Siguiente? Primero Cochrane. Hay que entrar con todos a Cochrane. ¿Alguien más sabe Cochrane? ¿O lo horizonte? Lo estoy poniendo primero porque uno generalmente primero quiere saber la respuesta ya. No quiere leer 10 artículos para saber de qué se trata. Quiere saber la conclusión final. ¿Qué se sabe ahorita, hasta el momento? Entonces, Cochrane es una institución que se dedica, está dedicada a realizar metaanálisis. Así que la mayoría de los metaanálisis en realidad en el mundo están en Cochrane y son hechos por gente afiliada a Cochrane. Así que ante cualquier pregunta, mejor primero buscar acá antes que el resto, para ya tener todas las cosas tranquilas. No vamos a demorar mucho con esto. Acá buscar. Por ejemplo, vamos a ver alguna. Ya, lo que son antes, acupuntura,
para artritis. Deberíamos buscar con la fórmula pico, ¿no? La población sería pacientes con artritis. El I, intervención, cultura, el C, Que no reciben. que no recibe, y no, Artritis. Mejorar. no, o sea, la artritis no se va a curar. Mejor. Mejor. Para mí. Puede ser dolor, por ejemplo, mejora el dolor. Le ponen artritis, acupuntura, bueno, si el operador no es nada, no le ponen nada, artritis, acupuntura y dolor. ¿Qué sale? ¿Ah? Creo que lleva. Primero, ¿cómo se escribe artritis? Acupuntura y dolor. Con C. Acupuntura y acupuntura para artritis reumatoide. ¿Le encontramos dos? El segundo creo. Ya entren. Por favor, te puedo ir indicando dónde las ya. Nadie se ha perdido, todo está acá. Entonces, te da el título y te da algunas cosas más. Bájale un poco. Ahí no. Pero no te da el paper, porque el paper está en otra base de datos. Es lo malo de Google. Pero acá te dice ver el full review. Ya se explica acá. Y te manda a la base de datos que está en Willy, que es una editorial, donde está archivado este artículo. Ahora, todo corre es libre, no te cobra nada. Hasta ahora no te cobra nada. En el futuro lo ves. Como base de datos, para que entres a cada uno de los artículos a full texto. Acá está el nombre, los autores, baja un poco más. Baja, sigue bajando. Resumen, baja. Y tiene los resúmenes en un montón de idiomas. Sigue bajando. Pero no sé si en español. Bueno, tiene en casi todos los idiomas menos en español. Sube. No quiere. Baja un poquito más. Sube un poquito. ¿Cómo se Ya, acá puedes navegar por todo el artículo. Abstract es resumen, te vas al artículo final, pero completo. Clica ahí. O si quieres te vas a las figuras, pero primero el artículo completo. Baja. Hacia la parte de métodos. Antes. Arriba. Acá está, data collection. Muy chiquito. Acá voy a buscar si eso. ¿Cómo se Bueno, luego les muestro lo de en la parte de los análisis de resultados, primero, el resumen te dice algo. ¿Qué te decía? El resumen como conclusión. No era concluyente. No hemos visto hace poco, No era concluyente. que no era concluyente porque no era estudio, ¿no? Pero nunca se querían de los resúmenes, siempre tienen que analizar la parte estadística. Muchas veces los investigadores tienen que comer y son pagados por industrias con las cuales tienen conflictos de interés. Así que puede que los resultados que pongan en el resumen, como son la interpretación del autor, no sean lo más fidedignos posibles. Así que siempre váyanse a la parte estadística, que está acá, data y análisis.
donde ponen cada una de las comparaciones que han realizado. Baja un poquito más. La que nos interesa es... ¿Alguien clica acá? A la primera. Sí. En este caso sí tiene razón. Este es un gráfico de árbol, que debería ser como un árbol, pero en este caso no va a ser ningún árbol. ¿Por qué? Porque solamente han encontrado un estudio que haya visto la asociación entre color y cultura. Y ese estudio sí, ha encontrado que el dolor disminuye, pero es un solo estudio. Por tanto, sus conclusiones están bien. No hay evidencia suficiente. Por el solo estudio no se puede decir nada. Este gráfico nos da más cosas importantes. ¿Cuál ha sido su número de muestra de este estudio? ¿Lo ven? El mismo gráfico está. Ha sido un ensayo clínico, donde hay dos grupos. Un grupo de intervención, al cual le han dado algo, y un grupo control, el cual no. ¿Cuántos han sido cada uno? 20 personas. 10 en cada uno. 10 en el grupo de tratamiento y 10 en el grupo de control. Entonces, la única evidencia que hay para adquirir con dolor con acupuntura es un solo estudio que tiene 20 pacientes. ¿Qué significa eso? Que en verdad sería muy riesgoso recomendarlo a los pacientes. Pero sí lo hacen. Pero esta única evidencia que nos dice que sí funciona. Y eso se ve en este rombo de acá. Pero hay una hora que luego van a comprender más, pero por ahora quédense con esto. Este rombo está a aquel lado de la línea. Hay una línea vertical. ¿En serio? Sí. Bueno, si tú lo ves desde acá, está a la izquierda. Si tú lo ves desde acá, pero está para el menos o para el más. Al menos. Para el menos, ¿no? Hay un 0 acá, hay hasta menos 10 y hasta más 10. El menos significa que el outcome está disminuyendo con la intervención. Porque el menos, o sea, para ese lado, significa que el outcome está disminuyendo. Entonces, ¿qué está pasando? Hay menos dolor. Muy bien. Y luego lo que hay que ver es no solamente a qué lado está, sino si toca o no toca la línea. ¿Qué pasaría si este rombo se va hasta más acá? Sigue estando para este lado, pero tiene un cachito para el otro lado. Eso denota la significancia estadística de un término que hemos visto antes, que era inferencia. ¿Qué significa inferencia? Poder pasarlo a la población. Extrapolar los resultados con una muestra mucho grande. Y eso se lograba con estadísticas que determinaban una probabilidad de 0,05. Entonces, si todo el rombo está para acá, como en este caso, la inferencia se puede hacer con un P menor a 0,05. O sea que sí es estadísticamente significativo. Pero es un solo estudio. Así que, aunque sea estadísticamente significativo, no le podemos creer mucho. Vamos a intentar con otro para ver más cosas, porque ese de acá no se puede ver casi nada. Bueno, preguntas del público. ¿Qué quieren ver? ¿Eficacia de qué? ¿Seguimos con acupuntura o otra cosa? Cáncer gástrico. Está combinada con cáncer gástrico. No, voy a tratar de ir. Y después. Ya, acupuntura para gastritis. Cáncer gástrico. No, cáncer no tenemos para la pero para gastritis, no, para epilepsia, perdón. Eso no lo he visto. Ahora, pongan acupuntura. O sea, vuelvan a la página del Cochrane y pongan como primera clave. Acupuntura y epilepsia. Acá está eso. Acá está. Sube. Arriba. Busca otra vez acá. Acupuntura más epilepsia. ¿Cómo lo explico? Epilepsia. Sí. Ahí le hice epilepsia. Creo que le falta una C. Acupunctura.
¿Cómo pan? Sí. No sé si está como epilepsia o como epilepsia precisos. ¿Salió o no? No sé. No, hay dos, creo. ¿Hay dos? Creo que hay dos. Sí, dos. Ya. Salen dos, ¿no? ¿De qué año son? ¿Qué era? ¿Cuál es? No era tan nada. No veo este de acá. Bueno, cada cierto tiempo se va actualizando. Lo que les recomiendo es que busquen por fecha. Sort by, ven acá, en la opción Sort by, Data Publisher, para que te salgan primero los últimos. No, pero mira, ahí le enseñó acá. ¿Cómo buscar? Sí, bonito. Esto es así. Ya no murió. Entonces, antes de hacer lo de Sort, nos salía esta de acá. Todo lo tienen. Entren, bájense el artículo completo. Entonces, el modo de lectura debería ser primero leer todo el artículo y nunca leer el resumen. Pero como nunca tenemos tiempo, vamos a leer primero el resumen. ¿Qué dice en la conclusión? Bueno, siempre que buscamos acupuntura con cáncer, cualquier cosa va a salir eso. Los ensayos clínicos disponibles son pequeños, heterogéneos, tienen alto riesgo de fallas, riesgo, confusión. La evidencia actual no apoya el uso de acupuntura para tratar la epilepsia. Bueno, vamos a ver entonces las figuras. No, vete a arriba. Acá, artículo, primero. Un poquito más. De cada uno de los resultados. Creo que esta es una baja. Falta.
Tenemos por segunda vez este tipo de gráfico. Arriba, en el título siempre te ponen los dos grupos, el de intervención y el de cooperación. En este caso, ¿cuál ha sido el grupo de intervención? ¿Cómo están ahí? Han comparado dos grupos. ¿Qué le dio a un grupo y qué le dio al otro? Acupuntura y hierbas y solo hierbas. El grupo intervención es este, acupuntura más hierba. Y el grupo control se han dado solamente hierba. Y el outcome, ¿cuál ha sido? ¿Acaso? ¿Cuál ha sido? ¿Cuál es el outcome? Disminución de la frecuencia de convulsiones, ¿no? Ya, entonces, ¿qué convulsión está mirando este gráfico de arma? No es bueno. Este no. Sí, Gráfico de arma. Sí, gráfico. Como hemos visto antes, ¿dónde está el rombo? Primero, el rombo está a la derecha o a la izquierda. ¿Qué significa eso? Que el outcome es mayor o menor. Mayor. Entonces, ¿qué es mayor en qué grupo? ¿El outcome cuál era? La disminución en las convulsiones es mayor en qué grupo? En los que solo consumen hierbas. Cuando le has dado acupuntura con las hierbas, comparado con solamente hierbas. ¿Qué significa eso? ¿La acupuntura es buena o mala? Es bueno. Es malo. Da igual. Primero solamente por eso, porque está a la izquierda. No, o sea, Es buena porque está disminuyendo las convulsiones. Lo que ha aumentado es la disminución de las convulsiones. Tienen que estar atentos a ese juego de palabras. A pesar de que están por ese lado, no han aumentado las convulsiones. Porque el lado, ¿cuál es? Disminución de las convulsiones. Tienen todo el gráfico para saber qué están tolerando. Entonces, primero, pareciera que es bueno porque el rumbo está a la izquierda. La segunda pregunta, ¿cuál es? Es si se puede inferir o no a poblaciones más grandes. O sea, la asociación encontrada es estadísticamente significativa o no? No. ¿Cómo lo ven? 0.05. ¿Ves un P? No. Ven, fíjense de la imagen nada más. Digo que no le hagan caso porque hay adhesivos que no tienen esto. En este caso no he puesto, pero no. De la imagen nada más, este rombo está tocando la línea. ¿Qué significa eso? Que no es estadísticamente significativo. Entonces, pareciera que hay un efecto benéfico, pero no es estadísticamente significativo. ¿Y por qué no lo es? La muestra. Porque el rombo es demasiado gordo. ¿Y por qué el rombo es muy gordo? Por eso de acá. La misma cantidad. Población, ¿no? ¿Qué población en total hay en esos dos estudios? Sumando 27 más 47, 54 en el grupo eventos. Y 24, 48 en el otro grupo. Ese es en el grupo intervención y este es en el grupo control. Entonces 54 más 48 son 102. Entonces los dos estudios suman 102. Y los resultados no han sido tan concluyentes, así que no se puede incluir nada. ¿Cómo hacemos para que este rombo sea más flaco? La única forma es aumentar la población, o sea, aumentando otro estudio acá. ¿Qué pasa si el estudio de acá a unos 3-4 años encuentra lo mismo, este rombo se hace más flaco y ya tenemos evidencias suficientes para recomendar esto? Es casi como un juego matemático. Ahora venimos a la parte lógica. ¿Por qué tan pocos estudios para esto? Pues,
no tanto la parte lógica, la parte ya de ser mal pensados. ¿Por qué creen que tampoco estudios que hayan visto esto? Si tú tienes convulsiones y lo puedes ver con acupuntura, ¿por qué no hay más estudios sobre eso? Los intereses. Porque ¿Conocen los órganos? ¿Cómo así? Porque la construcción de cultura que Reemplazaría como tratamiento. Ya, pero, o sea, ya, las grandes industrias farmacéuticas no lo van a hacer. Pero ¿por qué los investigadores independientes de medicina natural no lo hacen? ¿No hay voluntad? Todo el mundo no hay ni una sola alma que quiera hacer esto. ¿Ah? No hay recursos, pero para reclutar a 25 pacientes le da 5 horas a cada uno. No está claro. Miren los años. Yo soy siempre mal pensado con estos temas. Lo que yo creo es que en esa época no se necesitaba mucho para hacer ensayos clínicos, así que podían parecer resultados fácilmente, y posiblemente eso se apreciaba. ¿Por qué nadie lo ha replicado ahora? Que hay muchos más grandes que saben un montón de para decidir hacer algo con medicinas naturales, porque saben que no les va a ayudar, porque saben que eso les va a hacer. Eso es la suposición mía, no se puede comprar para nada. Pero si ustedes van a hacer un ensayo clínico para alimentar eso, bienvenido sea. Acá falta evidencia. Pero ustedes tienen que ser sinceros con lo que encuentran. Lo que encuentran lo tienen que publicar. Lo que publican tienen que meterlo en un metaanálisis. Ya podemos ir al proceso. ¿Alguna